Thank you for joining once again Gracias por acompañarnos una vez más for another seminar por otro seminario with the Character Training Seminar. para este entrenamiento de carácter. Thank you for joining us and for your time. Gracias por unirnos e invertir de tu tiempo. First, we're going to do a review of last session, Antes de comenzar, vamos a hacer una revisión de la última sección. and we talked about faith, En la última sección hablamos de fe, character, carácter and knowledge, y conocimiento. and how as a Christian these are very important pillars in the education of a child. Y cómo estos tres factores para nosotros como cristianos son muy importantes cuando enseñamos a niños. We also talked about the two legs of knowledge and character. También hemos hablado de las dos piernas, que es conocimiento y carácter. And that it's important to have a balance in education. Y hemos hablado acerca de lo importante que es tener balance en la educación. I hope that in your discussion groups, Espero que en tus grupos de discusión you've been able to talk about these important concepts. ustedes puedan hablar sobre estos importantes conceptos. These concepts can change the way in which you educate your children. Estos conceptos pueden cambiar la manera en la que tú educas a los niños And will help change your focus as to what is the most important. y te ayudará a cambiar el enfoque para saber qué es lo más importante, Especially in giving more emphasis to character training. especialmente para dar más en carácter. Now, the idea in this seminar Ahora, la idea en este seminario is not just to give you some other good ideas about character training, es no solo darte buenas ideas acerca de carácter, because there are also many other programs about character, porque también hay otros muy buenos programas de carácter which teach parents how to train children's behavior. en los cuales se enseña cómo entrenar a los padres en construir carácter. Now, we have a different motive. Pero nosotros tenemos una motivación diferente. I believe our motivation for teaching character to children Yo creo que nuestra motivación para enseñar a los niños carácter is a higher motivation, es una motivación mayor. and it's to do this for the glory of God. Y es hacer esto para la gloria de Dios. We want to teach character to a child Queremos enseñar carácter a los niños so that child para que esos niños will glorify God in their life. puedan glorificar a Dios en sus vidas. You see, the idea is not Como tú puedes ver, la idea no es that the child will become a better child, que el niño se vuelva o se convierta en un mejor niño, but that the greater result is that that child will glorify God pero el mayor resultado es que ese niño glorifique a Dios through their life. a través de su vida. So that is our motivation why we are teaching character. Así que esa es nuestra motivación detrás de nuestro esfuerzo por enseñar carácter. Not just so the child will become a better person, No solo para que el niño se convierta en una mejor persona, but that they will glorify God pero para que él glorifique a Dios through their life. a través de su vida. Okay, let's look in your manual there Así que miremos en el manual to page 3. en la página número 3. Okay, under the table of contents, Debajo de la tabla de contenido you will see several topics, verás diferentes tópicos and I want to quickly go through them with you y vamos a ir rápidamente a través de ellos to give you an idea of what this seminar is about. para darte una idea de qué se trata este seminario. First of all, we're going to talk about Primero vamos a hablar the relationship of character to faith. Vamos a hablar de la relación entre carácter y fe. Now, we've talked some about this already, Eso ya hemos hablado un poco acerca de esto, but we'll go a little more into this. pero vamos a ir un poco más profundo.
Then we'll also talk about biblical foundations También en este material hablaremos acerca de un fundamento bíblico for why we teach character. y entender la razón por la cual enseñamos a niños. What does the Bible have to say about the teaching of character? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la enseñanza de carácter? And then, as you will see there, we will talk about different patterns of learning. También vamos a aprender sobre los diferentes patrones de aprendizaje. And in our discussion, we're going to talk about two different ways of learning. Y en nuestra discusión vamos a ver dos diferentes metodologías de aprendizaje. One is the way the Hebrew people learned, Vamos a ver cómo los hebreos aprendían and the other is how the Greek people learned. y también vamos a ver cómo los griegos aprendían. They are very two different ways of learning. Son dos diferentes maneras de aprendizaje. And learning these differences in learning Y conociendo estas diferentes formas de aprendizaje will help you to evaluate nos ayudará a evaluar how you are teaching. cómo tú estás enseñando. If you are teaching according to a Hebrew model, Si tú estás enseñando acorde a la manera hebrea or if you are teaching according to a Greek model of teaching. o si tú estás enseñando de acuerdo a la manera griega. Now, as we go through this training, Mientras vamos a través de este I entrenamiento, would like you to stay on track with me as we go through each page, me encantaría que vayas conmigo a través de cada página, because you'll see there's sections for note taking, porque vas a ver secciones para que tú puedas tomar nota and there's PowerPoints there that show you the content of the material that we're talking about. y verás PowerPoints al costado para que tú puedas entender de lo que estamos hablando. And this also helps you in your discussion groups. Y eso también te ayudará en tus grupos de discusión. And you will, at the end, you will have a manual with you that you can take and study. Y al final vas a tener el manual que tú puedas tener y leer y estudiar. And it will help you in your future teaching Y esto te ayudará en tu futura enseñanza. to keep these concepts Para mantener estos conceptos fresh in your mind, frescos en tu mente and that you can also share them with other teachers. y para que puedas compartir con otros profesores. Okay, in this article, let's go back to let's turn the next page actually to page 4, Entonces vayamos a la página 4 and let's talk about this content of character teaching in its relationship to faith. y vamos a hablar acerca de la relación entre carácter y fe. Now, the idea with that there's a result from living a godly life of character. Ahora, la idea es que hay un resultado para vivir una vida cristiana. And in this article, you will see this discussion talked about. Y vamos a ver en este artículo de qué se trata. Many people Muchas personas come to the end of their life van a lo último de su vida and they realize y ellos entienden that their life has been unfruitful. que su vida fue sin frutos. But in 2 Peter 1:5, Pero en segunda de Pedro 1:5, and those verses there, Peter has told us en esos versos Pedro nos dice that we are to live a life que nosotros debemos de vivir una vida that is fruitful, que sea fructífera, a life that is effective una vida que sea efectiva and productive y productiva in the knowledge of en el Christ. conocimiento de Cristo. You see, the discipline of character brings good and bad consequences with it. Tú ves que la disciplina cristiana trae buenas consecuencias con eso. And this happens in all of our lives. Y esto pasa en todas las áreas de nuestra vida. Sadly, some people reap very bad consequences in their life Lastimosamente muchas personas tienen muy malas because consecuencias they don't understand porque ellos no entendieron or they haven't taken care o porque ellos no tuvieron cuidado to realize de entender that the decisions they make que las decisiones que ellos toman every day cada día form good or bad character in their life. forman
buen o un mal carácter en sus which vidas, brings good or bad lo cual consequences. trae consecuencias positivas o negativas. Now, we'll talk more details about this, Vamos a hablar a más detalle acerca de esto. that the forming of character is like a tree. Cómo formar un carácter lo podemos ver como un árbol. Every tree has roots. Cada árbol tiene raíces. They say that the tree in the ground has roots as large as what you see above the ground. Algunos nos dicen que el tamaño del árbol es igual al tamaño de las raíces que están profundas en la tierra. And that's the same with our life. Y de la misma manera esto es igual en nuestras vidas. The things that we put into our mind Las cosas que ponemos en nuestra mente, and our heart en nuestro corazón, form our words and our actions. forman nuestras palabras y acciones. So we have to consider what is the root system of my life. Así que debemos de considerar y preguntarnos cuáles son las raíces en nuestras vidas. The first goal of our program is to lead a child to Christ. Nuestra meta en este programa es liderar o guiar al niño hacia Cristo So their foundation is in Christ. para que su fundamento sea en Cristo. And then, as we say in this article, Y como se dice en este artículo, the second goal is to nurture them la segunda meta es nutrirlo in the love of Christ, en el amor de Cristo, in the love of God. en el amor de Dios. Now, the idea of character is that character is a description of qualities of love. Ahora, la descripción de carácter se podría tomar como cualidades de amor. And as you teach children the principles of character, Entonces, cuando tú enseñas a los niños principios de carácter, you are teaching them actually how to love God tú les estás enseñando cómo amar a Dios and how to love others. y cómo amar a otros. And in that way, they're growing in their faith and their godly character. Y en esa manera, ellos crecen en su fe y en su carácter. Now, in order to do that, we'll be giving you some lessons. Ahora, acorde a esto, nosotros te vamos a dar algunas lecciones. This lesson is called attentiveness. Por ejemplo, esta lección se llama ser atento. There's 5 lessons in each of these bulletins. Aquí tenemos 5 lecciones. There's a teacher's lesson plan. Tenemos el plan para el profesor. And then there's exercise sheets for children in the back. Y tenemos algunos materiales para los niños en la parte final. There's also a song Hay canciones and an evaluation chart for the parent y hay una evaluación para que los padres tomen, to know at what level the child is learning. para que podamos ver en qué nivel de aprendizaje el niño How está. they can know if the child is actually applying the principles and changing in their life. ¿Cómo podemos ver que el niño está cambiando y está aplicando lo que ha aprendido? Now this one is called attentiveness. Bueno, este se llama ser atento. There's other ones called obedience, Tenemos otras lecciones de obediencia, truthfulness, verdad, gratefulness, gratitud, generosity, generosidad, orderliness, ser ordenado, forgiveness, perdonar, sincerity, ser sincero and virtue. y virtud. Those are 9 qualities Tenemos 9 cualidades that can be taught either 5 in a row. que pueden ser llevadas las You can 5 en una. you can teach them all at once in a Sunday school program, Puedes enseñar todo en uno, or you can teach them depending on what the needs of your group is. o tú puedes escoger de acuerdo a la necesidad del grupo. You could actually use them as a whole 1-year Sunday school program. Este material puede ser usado como un programa anual para la escuela de niños, As this is 9 qualities porque tenemos 9 cualidades with 5 studies for each. con cada sección con 5 lecciones, So that would be 45 studies for the whole year. y en eso te daría resultado como 49 lecciones para todo el año, Or 45 weeks.
para 45 semanas. So that could cover most of your curriculum for 1 year of your children program Así que esto puede cubrir una currícula anual at your church or at your school. en tu iglesia o en tu colegio. Now this can be used, like I said, either in a church setting Como dije, esto puede ser usado en la iglesia, or it can be used in a school setting. también puede ser usado en la escuela. Some of the illustrations are from the Bible Algunas de las ilustraciones son de la Biblia and some are from nature and history. y otras están basadas en momentos de la historia. So they can be used in either setting, Así que pueden ser utilizados en ambos lugares, depending on what your need is. dependiendo de la necesidad que tú estés abarcando. As I've traveled in different parts of the world, Como he viajado en diferentes partes del mundo, I have seen firsthand, I believe, an imbalance in education. he visto un imbalance en la educación, Where we are focusing so much on knowledge donde nos enfocamos bastante en conocimiento, that we are not taking care with the area of character for children. que no nos preocupamos en el área de carácter. So this is why this seminar is focusing on character. Es por eso que este seminario se enfoca en carácter. So, okay, let's go back now into your groups. Así que ahora vayamos a nuestros grupos. Maybe you have 4 or 5 others that you can go into your group again. Así que puedes contar entre 4 o 5 personas otra vez. And once again, answer the 2 questions. Y ahora vuelve a responder estas 2 preguntas What did I learn in this session? que aprendí en esta sección. And the second question is, how will I apply this to my life first? Y la segunda pregunta es cómo puedo aplicar esto a mi vida primero. And then in my life also as a teacher or as a parent with my children. Y ser un ejemplo con mi vida para mis estudiantes o hijos. Okay. God bless you. We'll see you next session. Muy bien. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente sección.